Hola, amics. Què tal? Com estem? Bon dia o bona tarda o bona nit. Bueno, amigos, estamos ya en la tercera clase de Hablamos en Catalán. Os he saludado en catalán. Espero que las dos clases anteriores hayan servido para que os animéis a hablar el catalán cuando salimos de casa. Explicarme en los comentarios a ver cómo ha ido, si lo habéis hecho, si no lo habéis hecho, si habéis tenido problemas, si no, si empieza a ser ya un hábito, ¿no? Tenemos que tomarlo ya como hábito, esto de salir de casa y esas 4 cosas que aprendimos, ponerlas en la práctica. Hoy la clase va a ir de compras. Naturalmente cada día vamos a comprar. Vamos a una panadería, vamos a la frutería, vamos a comprar la carne o los embutidos bueno, farmacias y otras tiendas, ¿eh? Pero se pueden aplicar muchas de las palabras que ya conocemos en castellano, se pueden aplicar, y las que no, pues tú mismo, de lo que tú acostumbras a comprar, puedes hacerte un vocabulario que lo puedes buscar en internet. Claro, porque yo aquí no puedo decir todas las palabras que puedes llegar a decir. Yo os enseñaré cómo iniciar una conversación cuando vamos a comprar, que sea en catalán. Por lo tanto, vamos a empezar por saludar. Eso ya lo hicimos. Cuando entramos en un sitio, hemos de saludar, hola, y hemos de decir, pues, bon día, bona tarda, bona nit. Es difícil que lo puedas decir, pero posiblemente en uno de esos establecimientos que cierran tan tarde, podríamos decir bona nit. Cuando vamos a comprar, normalmente la palabra que se usa es vull, que es quiero. Vull una barra de pa. Quiero una barra de pan. Se parece bastante al castellano. O vull 2 barres de pa. O vull un pa rodó. O un pa de pagès. Aquí en Cataluña utilizamos el nombre de pagès para indicar aquel pan redondo que se hace con leña. En las masías antiguas se cocía en el horno con leña, y de ahí viene el pa de pagès. Pagès es una persona que se dedica al campo. El pan de pagès puede ser de medio kilo o de 1 kilo. La palabra mig significa medio y pues uno, como en castellano. Claro que en la panadería podemos encontrar miles de cosas: coca, croissants, ensaimadas, bueno, en fin, muchas cosas que tú, si tienes costumbre de pedir esas cosas en la panadería, pues te haces una relación y miras cómo se dice en catalán. Y le pones la palabra vull, pues 4 o 6 o 8. Por eso vamos a ver los números hasta el 10. Vamos a ver los números hasta el 10 porque es lo que podríamos necesitar para poder comprar por piezas sueltas. 1, 2, 2. Si es femenino, en catalán decimos dues. 2 o dues. 2 préssecs, 2 taronges. Masculino y femenino. 3
3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10, 10. Vamos a repetirlo. 1, 2 o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues para ir a comprar piezas sueltas podemos utilizar los números. Vull 4 préssecs. Vull 1 quilo, mig quilo de tomàquet. Entonces podemos comprar préssecs, ahora es el tiempo, melocotones, patatas, tomàquet, tomate, pebrot, pimiento, pebrot, ceba, cebolla, enciam, que es una ensalada, cogombra, que es el pepino, plàtans, taronges, naranjas, meló, melón, síndria, sandía, alls, ajos, carxofes, alcachofas, infinidad de cosas. Ya digo, lo mejor es hacerse una lista de lo que tú normalmente compras y buscar cómo se dice en catalán y intentar. Y si me lo queréis preguntar aquí, cosas concretas que no sabéis, lo preguntáis y yo os contesto. Después, cuando vamos a una carnicería, compramos carne. En catalán, carn. Prácticamente es igual. Carn de vedella, que es carne de ternera, o carn de porc, que es carne de tocino. Por ejemplo, salchichas, pues más o menos suena igual, salchichas, costella, costilla, bistec, igual, butifarra, carne picada para hacer diversos platos, hamburguesas, pollastre, pollo, conill, conejo. El pollo y el conejo normalmente lo pedimos entero, sencer, que quiere decir entero, o tallat. Tallat a quarts, quart és un quarto. O sea, tallat en 4 parts o tallat petit. Y muchas otras cosas, ¿eh? Yo os doy unas indicaciones básicas. Y podemos comprar también pernil, que es jamón. Jamón salado o jamón dulce. Pernil salat, pernil dolç. Llangonissa, que es la longaniza. Fuet, chorizo, mortadela. La mayoría de estas palabras se parecen mucho en catalán y castellano, o sea que podemos buscarlas y decirlas más o menos y nos entenderán perfectamente. Estas cosas que compramos, pues normalmente no se compra uno, se compran gramos,
que en catalán se llama grams. 100 grams, 100 gramos. 200 grams, 200 gramos. O 150, 150. 150, 150, 200. O también hay veces que lo pedimos por cortes. Quiero, vull, talls. En vez de trozos, talls. Si son cortes, son talls. Vull 8 talls. De chorizo, de mortadela, del que vulgui. Cuando hemos comprado, hemos de pedir qué es lo que debemos, qué es lo que hemos de pagar. Normalmente se pregunta, ¿cuán li dec? Dec vol dir deber. ¿Cuánto le debo? O cuán es. Hay veces que con el cuán es, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debo? ¿Cuán es? Yo siempre digo cuán li dec. Pago en efectiu o pago en targeta, efectiu. Pago amb tarja. O us pregunten, paga amb tarja? Sí, pago amb tarja. O pago amb efectiu. Pago amb efectiu. Y bueno, hasta aquí dijéramos lo que es la compra. Después podemos ir a comprar a infinidades de tiendas, como es la farmacia, como es, pues no sé, una ferretería, ¿no? Podemos ir a comprar una ferretería, pero entonces es cuestión de, previamente que tú vas a comprar, pues miras cómo se llaman estas cosas en catalán y te las apuntas y con el vull o necessito, que quiere decir necesito, necesito un cable para enchufar un aparato, ¿no? Un cable, pues necesito un cable. Cable es cable, necesito un cable. O si quiero comprar un enchufe, pues busco la palabra enchufe y veo que pone endoll. Es igual la pronunciación, en eso no os tenéis que preocupar demasiado, porque es endoll, pero se pronuncia andoll, porque esta es aquella que fluctúa entre la A y la E. Pero vosotros lo decís tal como suena o tal como lo veis, porque seguro que así os entienden. Y nada, pues espero que lo pongáis en práctica, sobre todo, que salgáis a la calle, que intentéis cuando vayáis a comprar, pues saludar, decir adeu, fins un altre día, o estas pequeñas cosas. Y lo del medio, lo de comprar, pues un poquito de todo, lo que sepáis lo decís, lo que no sepáis lo decís en castellano. La cuestión es lo que uno quiere hacer, la predisposición, ¿no? Esa predisposición a querer decirlo en catalán. Que sí creo que si estáis aquí es para eso, ¿no? Porque os hace ilusión poder hablar en catalán. Pues no es tan difícil y ya veréis cómo todo va bien. Responderme en los comentarios lo que habéis hecho, lo que no, lo que os cuesta, lo que no. Hacerme las preguntas que necesitéis que yo os contestaré. ¿De acuerdo? Pues nada, darle like si os ha gustado y suscribiros al canal, que así no os perderéis ningún vídeo. Ahora me voy a despedir en catalán. Fins un altre dia. Adeu.